Complementando el tema de que ahora voy a hacer un ejercicio de cómo calcular el caudal en un tubo Venturi. Como observamos, el tubo Venturi le conocemos los diámetros tanto de la parte más ancha como de la parte más angosta. La parte más ancha la llamaremos 1 y la parte más angosta la llamaremos 2. También observamos que el fluido que viaja en el tubo es agua. También este tubo cuenta con un tubo en U que cuenta con un líquido diferente al del agua, que en este caso es mercurio. Y también observamos que hay una diferencia de altura que es 10 centímetros. Esto se debe a que la presión 1 es mayor que la presión 2. Y debido a esto se genera esta diferencia de altura, que en este caso son 10 centímetros. Bueno, entonces para saber el caudal debemos conocer la velocidad con la que viaja el fluido y el área, pero en el área no tenemos problemas ya que conocemos el diámetro en la sección 1 como en la sección 2. Como en la sección 1, como el tubo es redondo, en la sección 1 se genera un círculo y el área de un círculo es conocida, ya que sería pi por radio al cuadrado. Pero como conocemos el diámetro, podemos poner el área en función al diámetro. Entonces en este caso quedaría pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Bueno, para los que no entendieron cómo puse el área en función al diámetro. Entonces, el área del círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a pi, el radio al cuadrado, que es igual al diámetro, dividido entre 2 elevado a la 2. Entonces esto va a ser igual a pi, como todo tener esto elevado a la 2 es igual a tener el diámetro elevado a la 2 dividido entre 2 elevado a la 2, que esta es la misma fórmula del área en función al diámetro, como pueden observar aquí. Bueno, el área 2 también la podemos hallar con la misma fórmula, ya que la sección 2 también es un círculo. Bueno, ya estas áreas son conocidas ya que conocemos los diámetros. Ahora debemos saber qué principio utilizaremos para hallar la velocidad. Ya sabiendo el área, lo único que nos faltaría es hallar la velocidad, la velocidad que sería para hallar el caudal. Teniendo la velocidad podríamos hallar el caudal. Entonces, ¿qué principio utilizaríamos para hallar esa velocidad? Entonces, el principio que vamos a utilizar es el principio de continuidad, que nos dice que el caudal en la sección 1 va a ser igual al caudal en la sección 2. Entonces va a decir que Q1 va a ser igual a Q2. Entonces Q1 va a ser igual a la velocidad 1 por el área 1 e igual a Q2, que sería la velocidad 2 por el área 2. El área 1 y el área 2 lo conocemos, pero lo que no conocemos es la velocidad 1 y la velocidad 2. Como estamos en presencia de dos incógnitas como la velocidad 1 y la velocidad 2, necesitamos otra ecuación que relacione también las velocidades. Como conocemos el área, lo que vamos a hacer es reemplazarla. Entonces B1 por el área 1 es igual a B2 por el área 2. Como el pi está multiplicando a los dos lados de la igualdad, lo que vamos a hacer es cancelarla, igual que el 4. Vamos a proceder procedemos a despejar la velocidad 2, que va a ser igual a la velocidad 1 con por el diámetro 1 dividido porque este diámetro 2 que está multiplicando lo pasamos a dividido entre el diámetro 2, que esto va a ser igual a la velocidad 1. Entonces el diámetro 1 son 10 centímetros dividido en el diámetro 2, que son 5 centímetros, elevado al cuadrado. 10 entre 5 sería 2, y 2 elevado a la 2 sería 4. Entonces B2 va a ser igual a 4 veces la velocidad 1. Aquí encontramos nuestra primera relación. La velocidad 2 va a ser igual a 4 veces la velocidad 1. Gracias a que esta primera relación la sacamos gracias a que conocimos las áreas. Debemos hallar otro principio
que nos ayude a obtener otra relación entre las velocidades. Y el principio que vamos a utilizar, en este caso sería el de Bernoulli. Bueno, la ecuación de Bernoulli siempre se aplica entre dos puntos. Esto nos genera una relación en las velocidades. Bueno, antes de aplicar Bernoulli se tiene que tener en cuenta dos aspectos. Los puntos donde lo vamos a aplicar, en este caso sería en el 1 y en el 2. Y el segundo aspecto es que debemos colocar un nivel de referencia, en este caso de forma horizontal, en el cual se medirán las alturas. Bueno, entonces procederemos a aplicar Bernoulli en el punto 1. Entonces en el punto 1 quedaría presión 1 más 1/2 de la densidad del agua por el volumen 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1. Procedemos a aplicar la misma fórmula pero en el punto 2. Entonces esto va a ser igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por el volumen 2 al cuadrado más la densidad por gravedad por la altura 2. Recordemos que esta presión aquí sería la presión, esta P1, igual que este P2 sería la presión absoluta, es este de aquí. Con este de aquí se llaman presiones dinámicas y este de aquí, con este de aquí lo llamaría presiones estáticas. Lo que vamos a hacer es marcar nuestro punto 1 y marcar nuestro punto 2 justo en nuestro nivel de referencia. Como lo estamos tomando estos puntos directamente en nuestro punto de referencia, esto va a ser igual a 0. Entonces Z1 y Z2 van a ser igual a 0, lo que nos permitirá simplificar nuestra fórmula de Bernoulli. Bueno, ya con nuestra fórmula simplificada, lo que hacemos es reescribir. Entonces P1 va a ser igual P1 más 1/2 de la densidad del agua por V1 al cuadrado. Esto va a ser igual a P2 más 1/2 de la densidad del agua por el volumen 2 al cuadrado, por la velocidad 2 al cuadrado. Bueno, en esta relación no pierdan de vista las variables que nos interesan, la velocidad 1 y la velocidad 2. En esta relación, este término que tiene la velocidad 2, lo vamos a escribir acá, que se va a hacer igual a 1/2 de la densidad del agua por el volumen, por la velocidad 2 al cuadrado, con el fin de despejar la velocidad al cuadrado, como nos indica aquí. Quedando así 1/2 de la densidad del agua por V2 al cuadrado va a ser igual a esta expresión de aquí, que sería P1 más 1/2 de la densidad por V1 al cuadrado menos este P2, que está positivo, pasaría acá de este lado a negativo. Listo. Ahora lo que hacemos es agrupar nuestras presiones, presión 1 y presión 2. Entonces va a quedar 1/2 de la densidad del agua por V2 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a la presión 1 menos la presión 2 más 1/2 de la densidad del agua por V1 al cuadrado. Bueno, como ven este 2 aquí, que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar toda esta expresión. Entonces quedaría densidad por V2 al cuadrado va a ser igual a 2 por la diferencia entre presiones, entre P1 y P2, más este 2 que multiplica a 1/2, se simplifica el 2 y quedaría densidad por V1 al cuadrado. Entonces, lo vamos a escribir de una manera más corta, que sería densidad por V2 al cuadrado va a ser igual a 2 por el cambio de presiones más la densidad por V1 al cuadrado. Ahora lo que procedemos a realizar es esta densidad que está aquí multiplicando, lo vamos a pasar
a dividir a cada una de estas expresiones. Entonces quedaría B2 al cuadrado va a ser igual a 2 veces lo cambio de la presión en P1 y P2, dividiendo sobre la densidad más la densidad de B1 al cuadrado sobre densidad. Densidad y densidad se cancelan, entonces nos quedaría B2 al cuadrado va a ser igual a 2 veces el cambio de la presión dividido entre la densidad más B1 al cuadrado. Gracias a la ecuación de Bernoulli hemos obtenido esta relación, que sería nuestra segunda relación y esta sería la primera. Para saber las velocidades necesitamos saber el cambio de presión. Bueno, para obtener el cambio de presiones debemos pasar a analizar el tubo en U. Entonces, ¿cómo relacionamos nuestra presión en 1 con esta presión en 2? Entonces, hay un principio, el principio de Pascal, que nos dice que la presión en A va a ser igual a la presión en B. Entonces, pasamos nuestra línea de referencia que nos va a decir que la presión en A va a ser idéntica a la presión en B. Este punto lo llamamos A y este punto lo vamos a llamar B. Entonces P sub A va a ser igual a P sub 0 más la densidad del agua por la gravedad por la altura de la columna del líquido. Y PB va a ser igual a P sub 0 más la densidad del agua por la gravedad por la altura de la columna del líquido. Pero entonces, ¿quién es P sub 0? P sub 0 vendría siendo la presión que se encuentra encima de la presión del punto A. En este caso vendría siendo P1. Entonces, P sub A va a ser igual a P1 más la densidad por la gravedad por la altura de la columna del líquido. Aquí en este caso, Z1 lo hallamos que es la altura de la columna del líquido, que lo tomamos desde el punto A hasta el punto 1. En este caso lo llamamos Z1, por eso es que aquí queda Z1. Y para hallar PB, este P sub 0 vendría siendo siempre la presión que se encuentra por encima del punto que estamos hallando, en este caso sería B. Entonces, ya hallamos P sub 0, entonces más, aquí toca, aquí como pueden observar hay dos líquidos diferentes. Acá hay agua y acá tenemos mercurio que están haciendo presión sobre B. Entonces, aquí toca tener en cuenta las dos densidades, la densidad del agua por la altura y la densidad del mercurio por la altura, que en este caso la altura ya no la están dando, esta altura sería H, que serían 10 centímetros, y la altura que va desde el punto 2 hasta aquí, esto lo llamaremos Z2. Entonces PB va a ser igual a P2 más la densidad del agua por la gravedad por la altura, en este caso vendrá siendo Z2, más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura, que en este caso vendría siendo H, que aquí ya no las están dando. H aquí es igual a 10 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos con estas dos ecuaciones? Estas dos ecuaciones le vamos a aplicar el principio de Pascal, que sería que esta presión en A debe ser igual a esta presión en B. Entonces lo que vamos a hacer es igualar. Ya que igualamos, entonces PA vamos a igualar a PB, entonces sería P1 más la presión del agua por la gravedad por la altura de la columna de agua. Esto va a ser igual a P2 más la densidad del agua por la gravedad por la altura de la columna de agua más la densidad del mercurio por la gravedad por H. Entonces lo que vamos a hacer es
lo que vamos a hacer es que vamos a agrupar las dos presiones, presión 1 y la presión 2. Entonces P1 menos este que está positivo pasa a negativo, P2 es igual a la presión del agua, en este caso que está aquí, presión del agua por la gravedad por Z2. Este que está positivo lo vamos a agrupar, que también tiene agua, esta densidad tiene agua, lo vamos a pasar a este lado a negativo. Entonces, densidad del agua por la gravedad por la altura de la columna de agua más la densidad del mercurio por la gravedad por H. Esta expresión la podemos reescribir de esta manera. Entonces sería P1 menos P2 es igual, sacamos factor común, aquí como tenemos densidad del agua por gravedad y acá también tenemos densidad de agua por gravedad, lo que vamos a hacer es sacar factor común a densidad del agua por la gravedad. Entonces esto va a ser igual a Z2 menos Z1 más la densidad del mercurio por la gravedad por H. Pero ¿dónde sacamos la expresión Z2 menos Z1? ¿O cuánto equivale Z2 o Z1? Entonces, aquí sabemos que esta altura en el punto A es Z1 y en el punto B tenemos Z2 más H. ¿Qué podemos deducir? Que Z1 va a ser igual a Z2 más H, como tenemos aquí. Z1 es igual a Z2 más H. Entonces esto va a ser igual, esta H que está positiva la pasamos a negativa, entonces menos H va a ser igual a Z2 menos Z1. Entonces ya sabemos que Z2 menos Z1 va a ser igual a menos H. Entonces procedemos a reescribir. Entonces P1 menos P2 va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad, Z1 y Z2 es igual a menos H, más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. Volvemos y reescribimos la expresión P1 menos P2 va a ser igual, procedemos a escribir la positiva y luego la negativa. Entonces, la densidad del mercurio por la gravedad por la altura, por H, menos, más por menos, menos la densidad del agua por la gravedad por H. Lo que vamos a hacer en esta expresión es sacar factor común a la gravedad por H. Entonces P1 menos P2 va a ser igual a factor común de la gravedad por H multiplicado por la densidad del mercurio menos la densidad del agua. Entonces P1 menos P2 lo que vamos a proceder es a sustituir 9,8 metros sobre segundo dividido sobre segundo cuadrado por la altura de H, que en este caso vendría siendo 10 centímetros, pero lo vamos a pasar a metro para tener uniformidades en las unidades. Entonces 0,1 metro por la densidad del mercurio, que sería 13.560 kilogramos sobre metro cúbico, menos 1000, que es la densidad del agua, kilogramos sobre metro cúbico. Entonces lo que vamos a proceder es a restar, multiplicar por 0,1 y luego con 9,8. Entonces P1 menos P2 va a ser igual, P1 menos P2 va a ser igual a 12.308,8. ¿En qué unidades nos queda? Entonces aquí tenemos metro por metro sobre segundo cuadrado y aquí tenemos kilogramos sobre metro cúbico. Entonces que cuando tenemos kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, esto va a ser igual a newton. Simplificamos metro con metro cúbico, entonces nos quedaría newton por metro sobre metro cuadrado. Lo que nos quiere decir que nuestra diferencia de presiones nos da 12.308,8 newton por metro cuadrado. Entonces newton por metro cuadrado es igual a pascal. Ya obteniendo ya nuestra diferencia de presiones, lo que vamos a hacer es reemplazarla en nuestra relación 2 que obtuvimos gracias a Bernoulli. Entonces B2 al cuadrado va a ser igual a 2 por 12.308,8 pascales sobre la densidad del agua, que sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico, más B1 elevado al cuadrado. Metemos esto a la calculadora, entonces esto nos daría B2 elevado a la 2, esto va a ser igual a 24,62 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, más
la velocidad 1 elevado al cuadrado. ¿Por qué metro sobre segundo cuadrado? Entonces esto es por, por las unidades. Entonces ya sabemos que acá tenemos pascal es igual a newton por metro y aquí tenemos kilogramos sobre metro cúbico. Entonces lo que hacemos es aplicar ley de extremos y nos quedaría newton por metro cúbico sobre kilogramos por metro cuadrado. Newton va a ser igual a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado y metro sobre metro, kilogramos sobre metro quedaría igual. Entonces lo que hacemos es simplificar kilogramos con kilogramos, metro con metro, entonces nos quedaría metro por metro, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, como lo que tenemos aquí. Entonces, ya hallamos la relación 2 que la obtuvimos de Bernoulli y tenemos la relación 1 y relación 2. Entonces ya aquí podemos aplicar cualquier tipo para resolverla. Entonces yo voy a aplicar sustitución, voy a sustituir la relación 1 en la relación 2. Bueno, aplicando sustitución, entonces lo que vamos a hacer es que B2 que tenemos aquí, entonces tenemos aquí B2 al cuadrado. Entonces este B2 al cuadrado es lo mismo que este. Entonces aquí tenemos B2 al cuadrado que es igual a 4 veces B1. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar la relación 2 en la relación 1. Entonces B2 al cuadrado va a ser igual a 4 veces B1 elevado al cuadrado. Lo que hicimos fue reemplazarlo. Esto va a ser igual a 24,62 metros cuadrados sobre segundo cuadrado más B1 elevado al cuadrado. Entonces 4 elevado al cuadrado serían 16 por B1 también elevado al cuadrado. Entonces aquí aprovechamos que tenemos la velocidad 1 al cuadrado y acá tenemos velocidad 1 al cuadrado. Lo que vamos a hacer es este positivo lo vamos a pasar acá a negativo. Esto va a ser igual a 24,62 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces 14 menos 1 sería 15. B1 elevado al cuadrado, esto va a ser igual a 24,62 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Todo esto con el fin de obtener B sub 1. Listo. Este 15 que lo tenemos aquí, multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces quedaría B1 al cuadrado va a ser igual a 24,62 metros cuadrados sobre segundo cuadrado dividido entre 15. Entonces sacamos la raíz, entonces B sub 1, para despejar B sub 1, entonces esto va a ser igual a la raíz de 24,62 sobre 15 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Simplificamos con la raíz y esto nos va a dar B1 va a ser igual, efectuamos la división y esto nos va a dar 1,28 metros sobre segundos. Listo, ya tenemos el volumen 1. Entonces ya sabemos que caudal va a ser igual a volumen 1 por el área 1. Entonces el caudal va a ser igual a 1,28 metros sobre segundo por el área 1. El área 1, acuérdense que es pi por el diámetro 1 elevado al cuadrado sobre 4. Entonces el área 1 serían 10 centímetros. Lo teníamos 10 centímetros. Lo que hicimos fue pasarlos a metros, que es lo que tenemos aquí. Entonces sería pi por 0,1 metro elevado al cuadrado sobre 4. Lo que hacemos es multiplicar 1,28 por pi por 0,1 elevado a la 2 sobre 4. Esto nos va a dar 0,01 metros cúbicos sobre segundos. Entonces, como usualmente el caudal se da en litros sobre segundo, entonces lo pasamos a litros y hacemos nuestra debida conversión para que hallemos el caudal. Entonces el caudal de este ejercicio quedaría 10 litros sobre segundos. Muchas gracias.